En esta oportunidad, el tema que vamos a iniciar es la elección incondicional. Y este sería el segundo tema en esta serie de 5 doctrinas de gracia que estamos estudiando. Puede usted anotar en su cuaderno o libreta de apuntes bíblicos el tema de la elección incondicional. Según lo que decíamos en nuestro último programa, todos los hombres han pecado en Adán. El pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos, nos declara el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 5. Toda la humanidad está herida por el pecado y todo hombre que nace, nace con esa marca de maldad. Ahora bien, si todos los hombres han pecado, lógicamente también la condenación ha pasado a todos ellos. Así es como lo dice la Escritura, que el pecado pasó a todos los hombres, y luego la condenación, dice, vino a todos los hombres. Eso quiere decir de que si Dios abandonara a todos los hombres para que éstos cosecharan el fruto de su desobediencia, es decir, la condenación total, aun cuando Dios no salvara a ninguno, Dios seguiría siendo justo. Porque si Dios no salvara a ningún ser humano, sino que los abandonara a sus propios caminos, lógicamente los hombres solamente estarían cosechando lo que sus obras merecen. De tal forma de que Dios continuaría siendo siempre justo, santo y bueno si Él condenara a todos los hombres, porque al condenarlos simplemente les está dando el pago que ellos merecían. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Luego, si no hay quien busque a Dios, todos merecen ser condenados. Y como vuelvo a repetir, si Dios enviara a toda la humanidad al infierno, no habría en ello ningún acto de injusticia. Dios simplemente estaría pagando a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero en este punto es donde comienza ya a resplandecer la misericordia de Dios para con el humano, en que, siendo todos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en sustitución de sus elegidos, de tal forma que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a vislumbrar ya lo que es la gran misericordia que Dios ha tenido para con la raza humana. Y es de que aun cuando toda la raza es culpable ante Dios, y aun cuando todos merecen ser condenados, Dios, no obstante, en lugar de condenar a toda la humanidad, mejor envía a su Hijo Jesucristo, el cual toma naturaleza humana, habita entre nosotros y finalmente muere en la cruz del Calvario. Es sepultado y luego resucita, y todo ello para poder llevar hijos a la gloria. Y en eso se manifiesta ya, solamente este hecho es ya una manifestación evidente de la gracia del Señor, porque al enviar Dios a su Hijo, no está dando lo que nuestras obras merecían, sino que ya Dios está obrando de acuerdo a su voluntad. De tal manera de que Dios muestra su misericordia en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por aquellos que Él ha elegido. Ahora, es obvio que Dios no ha elegido a todos los hombres para salvación. Y eso es fácil de entender, porque la Biblia nos habla de que hay un lago de fuego que arde con azufre. De tal manera de que si habrá un infierno, más bien hay un infierno. Y si la Biblia dice de que ahí serán arrojados todos aquellos que no creyeron. Todos hemos leído ya esa porción del libro de Apocalipsis donde Juan pudo contemplar ya el juicio del gran trono blanco. Y él pudo ver cómo los hombres cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. De tal forma de que esa es una prueba evidente de que al final de todo,
no todos los hombres serán salvos. Algunos se salvarán, pero luego hay otros que no se salvarán y como Juan lo vio ya, serán arrojados en el lago de fuego que arde con azufre. Esto quiere decir de que al fin y al cabo no toda la humanidad será salva. No hay un universalismo en cuanto a salvación, sino de que solamente hay un grupo de personas, hombres y mujeres, que son los que alcanzarán la salvación. Ahora bien, estas personas que alcanzarán la salvación son aquellas mismas que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo para que lleguen a ser sus hijos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña con toda claridad. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Puede usted anotar esa cita bíblica, Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 4 al 6. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esta porción que acabo de leer de las Escrituras, podemos aprender de que Dios ha obrado ya una elección, tal como lo dice el versículo 4, antes de la fundación del mundo. Antes que la tierra fuera tierra, antes que los cielos fuesen cielos, ya el Señor había señalado un grupo de personas que, como lo dice la Biblia, en amor los había predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto quiere decir de que ese grupo de personas que al final habrán de alcanzar la salvación no lo harán por sus propios méritos, sino que porque habían sido previamente elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que recibiesen la vida eterna. De manera que ahí tenemos una demostración de cómo opera la elección de Dios, predestinando a los hombres para salvación. Ahora, el que estos hombres vayan a heredar la salvación es puramente un fruto de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, si una persona no llega a alcanzar la salvación de Dios, obviamente esto es porque Dios no había señalado a tal persona para salvación. O sea, esto sería ya el otro lado de la moneda. Porque si por una parte es Dios quien predestina a los que han de ser hechos de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo, obviamente a la vez Él es el que determina qué personas serán pasadas por alto en la adjudicación de esa gracia. Y estas personas que son pasadas por alto son luego reprobadas. Es decir, que este decreto de la elección de Dios tiene dos aspectos. Por un lado está su aspecto negativo, que es la predestinación para salvación. Pero a la vez está también su aspecto negativo, que es la reprobación para condenación. Porque en el mismo acto electivo de Dios, en el momento en que Él elige, predestina a un grupo de personas para que sean salvas, en ese mismo acto, Él está a la vez descartando a otros para que no les sea adjudicada la gracia del Señor. Tratemos de comprenderlo a través de un ejemplo. Imagínese que usted decide ir a comprar a un almacén, digamos pañuelos, por ejemplo. Cuando usted llega al almacén, el empleado pone delante de usted diferentes tipos de pañuelos, diferentes colores, marcas, y entonces supongamos que usted tiene ante sí 10 pañuelos entre los cuales puede escoger. Sin embargo, usted solamente quiere comprar 3 pañuelos, pero le han puesto 10 para escoger. En base a su criterio,
usted comienza a elegir aquellos que por su color, calidad o por su marca le parecen mejor o quizás por su precio. Pero en el mismo momento en que usted selecciona 3 pañuelos para comprar, subsecuentemente y en el mismo acto usted está rechazando los otros 7. Claro que usted no dice, no quiero los 7, usted no dice, no quiero este, ni este, ni este, ni este, sino que usted dice, quiero este y aquel. Escoge 3. Pero en el mismo hecho de escoger los 3, es como que si usted estuviera diciendo, no quiero los otros 7. Y ahí, a la vez que usted está eligiendo, está rechazando otros 7. Lo mismo sucede con la elección de Dios. Que así como Dios tiene ya un grupo que Él ha seleccionado para salvación, en el mismo momento en que Dios escogió a esas personas desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvas, en ese mismo acto electivo de Dios va también el decreto de la reprobación. Es decir, que Dios rechaza a aquellos que no fueron elegidos. Así de que la elección de Dios tiene un aspecto, vuelvo a repetir, positivo, donde son elegidos, predestinados para vida, aquellos que Dios en su complacencia escogió, y por otro lado el aspecto negativo, y es de que aquellos a los que no se les otorgó la gracia son pasados por alto y abandonados a sus propios caminos. Hagamos un resumen de lo que hemos dicho hasta este momento. Primero, Dios sería justo si Él condenara a todos los hombres, por cuanto todos han pecado. Esa es la primera gran verdad. Sin embargo, Dios no quiso condenarlos a todos, sino que de entre esa innumerable cantidad de hombres que iban camino a condenación, Dios seleccionó, escogió, eligió a algunos que en su libre complacencia Él predestinó para vida eterna. Eso es lo que se llama la elección. Y obviamente cuando Dios selecciona a estas personas, está a la vez reprobando a todos los demás que no son elegidos para vida y que son abandonados a sus propios caminos. Eso es lo que hemos estado diciendo hasta este momento. Pudiera parecer quizás espantoso el hecho de que Dios predestine para condenación, pero en realidad Dios simplemente ha decretado que el hombre coseche lo mismo que sembró. Y hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de cómo Dios ha determinado que muchas personas irán directamente a condenación y es el decreto de Dios el que así suceda. Analicemos algunos de esos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. El versículo 4 dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Notemos lo interesante de este versículo que hemos leído. Dice de que Dios ha hecho todas las cosas y aún al impío para el día malo. Es decir, que Dios ha hecho también a los malos para el día de la condenación, porque Dios lo ha hecho todo. Así que si una persona se pierde, no es solamente que se va a perder por su propia incredulidad, sino es que Dios lo ha hecho así. Dios lo ha pasado por alto, abandonándolo a sus propios pecados, para que reciba la retribución debida a su extravío. Veamos otro pasaje de la Biblia que nos habla también sobre este decreto de reprobación de Dios. Esta vez en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, el versículo 22. Nos dice la Escritura: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Notemos esta última frase: los vasos de ira preparados para destrucción. Recordemos que en esta porción Pablo está haciendo una comparación entre Dios y el alfarero. Y Pablo dice de que el alfarero tiene
libertad para hacer los vasos como Él quiera. De igual manera dice que Dios ha hecho vasos para honra y también ha hecho vasos para deshonra. Y que, si Dios así quiere, que haya vasos preparados para destrucción. Es decir, de que hay vasos que Dios los preparó para ser destruidos. Estos son aquellos que no están incluidos dentro del decreto de elección de Dios para vida, sino que simplemente han sido dejados por alto para ser condenados. Son los vasos de ira preparados para destrucción. Dios los preparó para destrucción, los conserva para destrucción e infaliblemente serán destruidos en el día del juicio de Dios. Ahora, Dios no comete ninguna injusticia cuando estos vasos para ira los reserva para destrucción, por la sencilla razón de que tales vasos de ira simplemente están cosechando lo que ellos mismos sembraron para vida. Como decíamos al principio, no nos debe sorprender de que Dios abandone a los hombres en sus pecados. Lo que sí es verdaderamente sorprendente es que mereciendo todos los hombres condenación, Él elige a algunos para darles vida. Esto es lo verdaderamente sorprendente. Ahora viene un asunto importante que debemos tocar y es de que ¿por qué Dios a algunos los eligió para vida eterna y a otros no? Esta es la pregunta vital, porque ya dijimos que es obvio que Dios ha elegido a algunos para vida eterna, en tanto que otros no. Pero ¿cuál fue el elemento determinante que hizo que Dios eligiera a unos para vida, en tanto que a otros los pasa por alto? ¿Cuál fue el elemento que intervino en la soberanía de Dios para hacer esa distinción, para hacer esa discriminación? Bueno, la palabra de Dios no nos dice a ciencia cierta cuáles fueron esos elementos que hubieron en Dios. Ahora, que esos elementos existen, lógicamente que sí existen. Dios no hace nada al azar, Dios no hace nada con despropósito. Todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a un plan sabio que Él ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Así como el hombre mismo no hace nada a la loca, por decirlo así, sino que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque vamos siguiendo un propósito. Entonces, si nosotros, que somos limitados de entendimiento, todo lo hacemos por alguna razón, de igual manera, todo lo que Dios hace, pues, deberá tener alguna razón. El que esas razones no nos hayan sido reveladas en la Biblia no quiere decir de que no existan, pero Dios las tiene. Y lo que podemos tener seguridad es de que son razones justas, buenas, verdaderas y dignas de ser alabadas, aun cuando nosotros no las comprendamos. Pero aunque no podemos decir positivamente cuáles son las razones que determinaron el que Dios dijera que alguien se salvara y otro no, sin embargo, podemos decir cuáles no son esas razones. Y en primer lugar, podemos decir que la elección de Dios no depende de las obras que el individuo pueda hacer. Porque muchos pudieran argumentar diciendo de que Dios predestina para salvación a aquellos que en su presciencia Él sabía que habrían de obrar con fe. Dicho en otras palabras, Dios conoce todo de antemano, porque Él es sabio, y conoce no solo lo que ahora sucede, sino que también conoce lo que sucedió en el pasado, como también conoce a ciencia cierta lo que sucederá en el futuro. Ahora, muchos han llegado a pensar que como Dios conoce de antemano todas las cosas que van a suceder, pues Dios sabía quiénes eran los que habrían de responder con fe a su llamado o los que habrían de hacer bien y por lo tanto, dicen estas personas, Dios eligió a aquellos a quienes Él previó que tendrían fe o que tendrían buenas obras. Ahora, esto es un error porque está
en contra de lo que la palabra del Señor nos dice, ya que la Biblia con claridad nos habla de que esa elección que Dios hizo de los que Él predestinó para vida eterna, en ninguna manera depende de las obras que ellos pudieran haber hecho. Y una cita bíblica que nos habla de esto es la que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Creo que este versículo es suficiente para resolver de una vez por todas esta cuestión, porque con toda claridad nos dice la Biblia que Dios nos llamó, pero no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito que Él mismo tenía y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, de que la elección de Dios no depende de obras que nosotros pudiéramos hacer en la historia o en el tiempo, sino que dice que esa elección depende del propósito de Dios y de la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea que el objeto que determinó la elección de Dios no es algo que estaba en el futuro o algo que el hombre pudiera dar de por sí, sino que desde antes de la fundación, antes de los tiempos de los siglos, ya Dios había determinado su gracia para aquellos que la recibirían, y enfáticamente dice este pasaje que no conforme a nuestras obras. De manera de que Dios no eligió a nadie porque Él haya previsto la fe de esta persona. Tampoco eligió Dios a nadie porque Dios haya previsto las obras de tales personas. Pues claramente dice aquí que no conforme a nuestras obras, sino que conforme al propósito que Él tenía desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, de que esta elección de Dios no viene por las obras que el hombre iba a hacer, sino que por el propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón es de que esta doctrina recibe el nombre de elección incondicional, porque es Dios quien elige, pero elige de una manera incondicional, es decir, sin tener previstas la fe, la obediencia, las obras o la perseverancia de una persona. Nada de eso. La elección es incondicional, totalmente por gracia. Que hay elementos que inclinan a Dios a elegir a una persona, pues lógicamente que los hay, pero esos elementos están en Dios y no fuera de Él. No están en las obras del que habrá de ser salvo. El hombre no puede hacer buenas obras si Dios no le ha predestinado antes. Si no ha habido este propósito y esta gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, nadie podría creer, nadie podría tener fe, nadie podría obedecer ni perseverar en esa fe, si no es porque antes ha habido ese propósito electivo de Dios. De manera entonces que la elección viene a ser del todo incondicional. No depende de nuestras obras, de lo que hagamos o de lo que no hagamos, sino que depende totalmente del decreto electivo de Dios. No por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un día hemos de llegar a ver a Dios cara a cara, y la Biblia dice que para ese tiempo tendremos la mente de Cristo. Cuando eso suceda, seguramente vamos a llegar a comprender cuáles fueron aquellos elementos que en Dios mismo le impulsaron a elegirnos para salvación, en tanto que otros fueron pasados por alto. Pero mientras estemos en la tierra, tales razones nos han sido dejadas en oculto. Pero nuestra responsabilidad ahora es la de ser fieles a Dios, porque todo el que es elegido llega a vida eterna.
llega a la obediencia en Dios, de tal suerte que puede usted conocer si es un elegido de Dios a través de su obediencia al Evangelio. Usted crea en Cristo y cumpliendo esa responsabilidad se evidenciará si usted es un elegido de Dios. Vamos a dejar hasta acá este estudio de la palabra de Dios.